Pensá en un penal decisivo, en una entrevista laboral, en una conferencia, en un examen, en una reunión importante. Muchas veces la persona sabe perfectamente qué hacer, lo practicó durante años, lo entrenó cientos o miles de veces, y sin embargo, cuando llega el momento decisivo, algo cambia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para automatizar aquello que repetimos. Cuando una habilidad se entrena suficientemente, deja de depender del pensamiento consciente y comienza a ejecutarse de manera mucho más automática. Le pasa al pianista, al conductor, al cirujano, al ajedrecista, al futbolista. Y también nos pasa a todos nosotros. Después de suficiente entrenamiento, el organismo ya sabe qué hacer. No necesita que estemos pensando conscientemente cada movimiento. De hecho, muchas veces pensar demasiado empeora el desempeño. Y acá aparece una idea muy importante. El verdadero objetivo del entrenamiento no es que tengamos que pensar cada vez más, ni siquiera que podamos pensar mejor. Es exactamente lo contrario. Es que llegue un momento en que ya no necesitemos pensar, que el organismo pueda actuar con naturalidad. El entrenamiento empieza con la conciencia, pero termina en la espontaneidad. Y acá aparece un principio muy interesante de la neurociencia. Cuando sentimos que hay demasiado en juego, el cerebro cambia de prioridad. En lugar de concentrarse en ejecutar naturalmente aquello que entrenó durante años, empieza a concentrarse en evitar errores. Empiezan pensamientos como no puedo equivocarme, tengo que demostrar, esto define mi futuro, no puedo fallar. Y esa vigilancia constante termina interfiriendo con la ejecución automática de la habilidad. Es como si un pianista comenzara a pensar conscientemente dónde tiene que apoyar cada dedo en medio del concierto, o como si un futbolista intentara controlar voluntariamente cada pequeño movimiento de su cuerpo justo antes de patear un penal. Paradójicamente, cuanto más intenta controlar, peor ejecuta. En coaching integral hablamos de algo muy parecido. Lo llamamos pasar del estado de confianza al estado de alarma. En estado de confianza, el organismo expresa naturalmente todo aquello que aprendió durante años de entrenamiento. La atención está puesta en la tarea, en el presente, en la ejecución. En cambio, cuando entramos en estado de alarma, la prioridad deja de ser expresarnos para pasar a protegernos. Ya no estamos jugando al fútbol, estamos intentando no fracasar. Ya no estamos dando una conferencia, estamos intentando no hacer el ridículo. Ya no estamos teniendo una entrevista laboral, estamos intentando no perder la oportunidad. Y ese cambio de foco modifica profundamente nuestro rendimiento. Ahora bien, acá aparece una confusión muy común. Muchas personas creen que confiar significa relajarse demasiado, dejar de prestar atención o volverse negligentes. Pero eso solo es peligroso cuando todavía no existe un entrenamiento suficiente. Si una persona nunca aprendió a conducir y simplemente confía, probablemente tenga un accidente. Si un cirujano nunca estudió medicina y entra al quirófano con mucha confianza, la confianza no lo convierte en un buen cirujano. La confianza no reemplaza al entrenamiento. Pero cuando el entrenamiento ya existe, ocurre exactamente lo contrario. La confianza deja de ser un peligro y se convierte en la condición necesaria para que todo ese entrenamiento pueda expresarse con naturalidad. Por eso me gusta decir que la confianza no crea la habilidad. La confianza libera la habilidad que ya existe. Y esa diferencia es fundamental, porque muchas personas viven permanentemente en estado de alarma creyendo que así se mantienen más responsables, más cuidadosas o más eficientes, cuando en realidad lo único que están haciendo es interferir constantemente con habilidades que ya desarrollaron durante años. En otras palabras, el entrenamiento construye la competencia, la confianza permite utilizarla. Y acá aparece otra idea que me parece muy importante. Cuando hablamos de entrenamiento, no estamos hablando solamente de practicar un deporte. Los hábitos son entrenamiento, las habilidades son entrenamiento, la forma en que reaccionamos ante una crítica es entrenamiento, la manera en que respiramos bajo presión también es entrenamiento. Incluso muchos de nuestros programas mentales son el resultado de años de entrenamiento, consciente o inconsciente. De hecho, nuestra personalidad es, en gran medida, el resultado de años de entrenamiento. Todo aquello que repetimos una y otra vez termina automatizándose. Por eso no alcanza con entrenar una habilidad. También necesitamos entrenarnos para confiar en ella. Porque una persona puede practicar durante 10 años una actividad y, sin embargo, bloquear parcialmente ese entrenamiento el día más importante si siente que toda su identidad depende del resultado. Tal vez por eso alguna de tus mejores actuaciones
situaciones también ocurrieron cuando estabas relajado, cuando no sentías que tenías nada que demostrar, cuando simplemente hiciste aquello para lo que ya te habías preparado. Entonces quiero dejarte una pregunta. ¿Qué peso estás cargando hoy? ¿A quién sentís que necesitas demostrarle algo? ¿Y cuánto de esa presión está interfiriendo con un entrenamiento que ya existe en tu interior? Porque muchas veces el problema no es que todavía necesites prepararte más. El problema es que necesitas confiar más. Entrená con toda la disciplina del mundo. Estudiá, practicá, equivocate, mejorá. Pero cuando llegue el momento de actuar, permití que el entrenamiento haga su trabajo. Tal vez la excelencia no consiste en controlar cada movimiento. Tal vez consista en entrenar con toda la disciplina posible y después confiar lo suficiente como para dejar que ese entrenamiento se exprese. Porque la disciplina pertenece al entrenamiento, la confianza pertenece a la ejecución.